trámite del esquema del juicio ordinario, estamos en el periodo probatorio y explicábamos en la clase anterior los 4 momentos procesales de la prueba. Si nos enfocamos en la diapositiva, nos damos cuenta que también dice y las formas de valorar la prueba. Ahí es donde nos vamos a enfocar la noche de hoy. Hay 3 formas de valorar la prueba, anoten. La sana crítica, la tasada o legal y la libre convicción. Repito, sana crítica, tasada o legal y libre convicción. Algunas personas, docentes, autores, como que se han apropiado en materia penal de la sana crítica. Y es más, le han llamado sana crítica razonada. Para mí, ¿verdad? Mi criterio es que se llama solo sana crítica. Porque razonada es como dice Ricardo Arjona, redundar. Porque la sana crítica es razonar, es utilizar la lógica, la experiencia, el conocimiento que tiene el juez. Entonces, esa forma de valorar la prueba se llama únicamente sana crítica. Lo que pasa es que en materia penal prevalece la sana crítica, pero también se dan las otras formas de valorar la prueba. Tal vez no lucen tanto como luce la sana crítica. Pero les voy a poner ejemplo, un allanamiento de morada. La ley dice, el Código Procesal Penal dice que solo se puede realizar en horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, eso es tasado o legal. Siempre que la prueba tenga que llenar requisitos, está dentro de lo tasado o legal. La sana crítica es el razonamiento, la lógica, la experiencia, la pericia del juez. Y la libre convicción es que el juez goza de independencia judicial. Yo lo manejo así, el juez no es esclavo de la ley, pero por ser juez tiene que ser respetuoso de la ley. Pero no ser esclavo de la ley le da un libre albedrío para poder valorar la prueba. Entonces, anote que en todos los procesos, en todas las materias, se dan esas 3 formas de valorar la prueba. La sana crítica, la tasada o legal y la libre convicción. Ya vimos que la sana crítica es el razonamiento, la lógica, la experiencia del juez. La tasada o legal quiere decir que debe de llenarse ciertos requisitos, ¿verdad? La ley nos da requisitos y el juez se tiene que apegar a esos requisitos que da la ley. Esa es tasada o legal. Y la libre convicción es simplemente que el juez tiene un libre albedrío al valorar la prueba. Lógicamente, por ser juez, tiene que ser respetuoso de la ley, pero goza de independencia judicial. Ahora bien, esto que les estoy explicando es teoría general del proceso, pero nos interesa ver las formas de valorar la prueba en materia civil. De igual manera, se dan las 3 formas: la tasada o legal, la sana crítica y la libre convicción. En materia civil prevalece la tasada o legal. Como ya lo vimos en las clases anteriores, vamos a retroceder una diapositiva. Dice periodo probatorio. Solo es prueba lo que está en el artículo 128 del Decreto Ley 107. Eso es tasado o legal. Pero nos vamos a dar cuenta, con la lectura del artículo 127, me gustaría que todos viajaran al 127, y ahí pues creo que
me quito ese cargo de conciencia con la compañerita Evelyn cuando me hizo la pregunta sobre la apreciación de la prueba. Pues no es otra cosa más, la apreciación de la prueba no es otra cosa más que la forma de valorar la prueba. Démosle lectura al artículo 127. Lleven la lectura conmigo, por favor. Si quieren, ahí en el epígrafe que dice apreciación de la prueba, abran en una llavecita y pongan valoración de la prueba. Y como sus códigos ustedes los deben de tener trabajados, pongan las tres formas que ya les indiqué. Una sería la sana crítica, 2, la tasada o legal, y 3, la libre convicción. Para algunos le podrían llamar, algunos catedráticos le podrían llamar chivo a eso. Yo le llamaría es tener trabajado mis códigos. De nada me sirve tener la sana crítica, tasada legal o libre convicción si no sé de qué es. Es un simple recordatorio el que tengo ahí, y que la apreciación de la prueba es lo que también se conoce como la valoración de la prueba. Lleven la lectura conmigo. Artículo 127. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, subrayen, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición, recuerde que los 4 momentos es ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. No obsta a que, si fuera protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. Esto de protestado subrayen, y se los explicaré en octavo semestre, si Dios quiere que continuemos ustedes y yo, y nos miremos en Procesal Civil 2, cuando le explique el recurso de apelación. Ahí vamos a ver la prueba que es protestada en primera instancia. Luego dice, los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de las diligencias que motiva la discusión. Escuchen ahora en el tercer párrafo. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán, ¿verdad? En otras palabras, valorarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Entonces, den en cuenta que el artículo 127 lo está diciendo, no lo digo yo. También en materia civil se usa la sana crítica. No es exclusiva del proceso penal. En todos los procesos, en todas las materias, se involucran las 3 formas de valorar la prueba, las 3 formas de apreciación de la prueba: sana crítica, tasada legal y libre convicción. Lo que tenemos que saber qué es la sana crítica, qué es la prueba tasada legal y qué es la libre convicción. En materia penal prevalece la sana crítica, pero también hay prueba tasada legal que debe llenar ciertos requisitos. Y lógico, el juez también tiene independencia judicial y tiene libre convicción para valorar la prueba. Ahora bien, para nuestro curso, la forma de valorar la prueba que prevalece, la forma de la apreciación de la prueba que prevalece en materia civil es la tasada o legal. Repito, regreso a la diapositiva. Solo es prueba lo que está en el artículo 128 del decreto ley 107. Eso, en otras palabras, quiere decir tasado legal, porque cada uno de los medios de prueba que están regulados a partir del 128
deben de llenar requisitos. Eso es tasado legal. Por lo tanto, prevalece en materia civil la forma tasada o legal. Ya vimos que el 127 en su tercer párrafo nos habla de la sana crítica. Entonces quiere decir que el juez también en un proceso civil aplica esa forma de valorar la prueba, que es la sana crítica. ¿Y qué es la sana crítica? El razonamiento. Por eso es que no le tenemos que llamar sana crítica, nada, es redundar. Ahora, si su examinador en el privado le dice es sana crítica razonada, no va a echar pulsos con él y a decir, licenciado, usted tiene razón, perdón, así se llama. Pero sana crítica es razonar, es la lógica, y lógica es razonar, es la experiencia, es la pericia del juez, ¿verdad? Su estudio, el tiempo que tiene en su judicatura. Esa es la sana crítica y la va a utilizar para valorar la prueba en todo proceso, en toda materia. Ahora la libre convicción, como ya lo dije, es un libre albedrío. El juez goza de independencia judicial. Como digo yo, no es esclavo de la ley, ¿verdad? Siendo juez, conocedor de la ley, tiene que ser respetuoso. Pero él tiene un libre albedrío. Tiene independencia judicial para valorar la prueba. Entonces, en el artículo 127 nos encontramos que también aparece la sana crítica, ¿verdad? No nos habla de la libre convicción, pero puede agregarle a usted con su puño y letra al final, ¿verdad? Libre convicción. Y si quiere, al inicio del artículo del 127, a un costadito, ponga tasada o legal, ¿verdad? Y ahí pues tendrá usted un recordatorio de las tres formas de valorar la prueba en materia civil. Como es costumbre, dejo abierta la discusión por si hay inquietudes, hay preguntas en este tema. Principalmente le pregunto a Evelyn, ¿entendió? Porque usted en alguna oportunidad me pidió si le podía explicar lo de la apreciación de la prueba. Y por usted, le digo, no lo incluí en la comprobación de lectura, porque tenía razón. Imagínense, voy a tener mi comprobación y tengo esa duda. Yo creí prudente no ponerlo en la comprobación, pero iba a haber un momento, Evelyn y demás compañeros, que pues, yo iba a hablar sobre la apreciación de la prueba, que no es otra cosa más que la forma que tiene el juez de valorar la prueba. Ahora ya vimos que hay tres formas: sana crítica, tasado legal y la libre convicción. Y hemos encontrado también un fundamento legal, que es el artículo 127. Pregunto, ¿hay dudas? Licenciado, buenas noches, disculpe. Buenas noches, Sandra Marisol, ¿verdad? Así es, sí. ¿En qué artículo indicó que debíamos colocar tasada legal? El que le dimos lectura, que es el 127, en el tercer párrafo lo encontramos. Si quiere ir a la lectura conmigo, leámoslo juntos, ¿sí? Sí. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, ¿verdad? Ahí póngale doble subrayado. Entonces, para que entendamos que no sirve de proceso penal. En todos los procesos civil, penal, laboral, administrativo, contencioso, etcétera, se involucran las tres formas. En penal prevalece la sana crítica, pero siempre está la tasada legal y la libre convicción. En civil prevalece la tasada legal, pero ya vimos en el 127 que también está la sana crítica. Y si viajamos al 203 y 204 de la Constitución, nos habla de la independencia judicial. Eso es otra cosa más, libre albedrío, ¿verdad? El juez tiene libertad para valorar la prueba, siempre y cuando
respete la ley, ¿verdad? No se salga de los parámetros legales. ¿Entendió? Sí, licenciado, muy amable. Excelente. Pues, ¿más dudas en relación a este tema de las formas de valorar la prueba? Buenas noches, licenciado. Le saluda Evelyn Arqueta. Le agradezco mucho la aclaración. Pero fíjese que a mí donde me surgía la duda era en el apartado que usted tenía, precisamente que tiene relación con esto que dice naturaleza de las normas que regulan la acción de la prueba. La doctrina ha considerado más de una vez que las normas que rigen la apreciación de la prueba no son de derecho procesal, sino de derecho material, ya que ellas fijan la suerte del derecho de las partes interesadas aún con anterioridad al proceso. Y luego en el otro apartado que dice, ha llegado a afirmarse que la tradición de los países latinos, o sea, los nuestros, era la de considerar las formas de la prueba como una cuestión de derecho procesal y su valor o eficacia como una cuestión de derecho sustancial. Entonces, ese juego de palabras de derecho sustancial, procesal, material, ahí es donde yo no le logro entender a qué se refiere. Sí, lo que pasa es que, como les dije, el tema de la prueba es mucho más profunda, ¿verdad? Lamentablemente, el semestre solo nos alcanza para dar pinceladas. Lógicamente, en un texto pues, se profundiza más, hablamos de derecho comparado, mencionamos los países latinos que tenemos la influencia, principalmente de quien nos conquistó, que es España, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos también influencia del procesalista Eduardo Couture, que es uruguayo, y pues de ahí es donde nuestra legislación también, llamémosle así claramente, ha copiado teorías, tendencias, etc. El Código Uruguayo es una copia del Código de España, y el nuestro es una copia del Código Uruguayo y de España. Una oportunidad vino un español a dar una conferencia acá, estoy hablando ya de unos 10 años atrás, y sorprendió a todo el mundo en la forma que explicó las excepciones. Y las explicó tal como está, en el Código Procesal Civil y Mercantil nuestro, hasta casi los mismos artículos, pero la lógica era pues que nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad? Pero para materia de nuestro curso, porque todo eso que usted está aportando ahorita, necesitaríamos todo un semestre, 12 meses para profundizar en el tema de la prueba, ¿verdad? Lamentablemente se dan cuenta, hoy es nuestra última clase, un semestre no alcanza. Lo que nosotros damos en nuestras clases son pildoritas. Lamentablemente, ¿verdad? El estudiante que es acucioso y dedicado tendrá que profundizar. Yo decía en la otra clase que pues, si a usted le gustó civil y procesal civil, pues el consejo, y no queda otra, que después nosotros vayamos a una maestría, a un doctorado, ¿verdad? Porque la licenciatura, aquí lo que aprendemos es obtenemos de la licencia. Lamentablemente aprendemos a manejar en la calle a través de golpes, experiencias, etc. Entonces, hoy en día ya hay una necesidad de accesar a una maestría, a un doctorado. Es más, en los trabajos ya lo exigen en nuestra hoja de vida. Entonces, para asuntos de nuestra clase, pinceladas con las formas de valorar la prueba, lo que acoge nuestra legislación, la apreciación de la prueba que está en el 127, ya expliqué las tres, ¿verdad? Pero la prueba en sí es el corazón del proceso. Es un tema que en otros países anglosajones le dedican hasta 2 horas y hay textos de este tamaño que hay que devorar, ¿verdad? Estudiar. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película Legalmente Rubia, la número 1, cuando está la maestra y le dice a la jovencita, hábleme de la jurisdicción, y se queda así como en el aire, ¿verdad? Entonces, anote, ¿verdad? En esos países anglosajones, para recibir una hora de clases, se tuvo que haber leído antes el estudiante 4 horas. Esa cultura no la tenemos en Guatemala.
Hasta cuando él ya sale decepcionada y se encuentra con otra persona, con un varón, y te tocó no sé quién, te preguntó no sé cuánto. Entonces, nosotros estamos muy lejos aún de esa cultura. No nos gusta leer, buscamos las formas más fáciles. Hoy con internet hay tantas plataformas que nos vuelven haraganes, ¿verdad? Entonces, recuerdes, en los países anglosajones desarrollados se mantiene esa premisa. Para recibir 1 hora de clases, usted tuvo que haber leído 4 horas, porque las clases son participativas. ¿Usted qué piensa? Y usted cree, le dice después ahí la misma maestra que ella debería estar en la clase, y como se estaban disputando el novio, la otra maliciosamente le dice, no merece estar en la clase. Se agarra sus cosas y se sale, ¿verdad? Ni siquiera la saca. Pero después su ego, ¿verdad? Le tocó el ego y empieza a ponerse las pilas. Pues, quien vio la película y llega a hacer lo que llegó a hacer en la película, ¿verdad? Ganar un juicio aún no siendo abogado. Pero valga Evelyn esta explicación, ¿verdad? Comiéndome unos minutos valiosos de la clase, pero me quedé ese día con el sentimiento que pues, no podía profundizar. Además había problemas técnicos por una fuerte lluvia y tormenta. Pero continuemos con nuestra clase. Perdón. Si es que ya no hay más dudas. Sí, licenciado, sí, disculpe, aprovechando con respecto de la sana crítica y la libre convicción, entonces la sana crítica sería en base a la experiencia del juez, en su expertise, y la libre convicción sería, como su propio nombre lo dice, es de que los elementos o medios de prueba que se le convencen por cuestiones de lógica, o cuál sería la diferencia entre estos dos. Lo otro es lógica, razonamiento, ¿verdad? Creando premisas mayores, menores y una conclusión. Ese es un razonamiento lógico jurídico, ¿verdad? En cambio, la libre convicción no tiene parámetros, ¿verdad? Lo único que tiene que cuidar el juez es no violentar la ley, ¿verdad? Pero él no es esclavo de la ley, tiene un libre albedrío, tiene una independencia judicial. Entonces sí hay diferencia entre la libre convicción y la sana crítica, ¿verdad? Porque aquí hay un razonamiento lógico. Se le llama, si ustedes recibieron lógica jurídica, se le llaman silogismos categóricos, ¿verdad? Y eso es ciencia. Entonces la sana crítica sí está en base a la ciencia, ¿verdad? Voy a contar una anécdota con alguien que siempre discutíamos y al final me decía, es que vos para todo usas la lógica. Lógico, ¿verdad? Para todo hay que usar la lógica. Entonces esa es la sana crítica, ¿verdad? Haciendo razonamientos, silogismos categóricos. En cambio, en la libre convicción hay libertad, hay un libre albedrío, hay independencia judicial. Lo único que tiene que cuidar el juez es ser respetuoso de la ley, pero no se vuelve un esclavo de la ley. ¿Estamos? Ok, correcto. Gracias, Lick. Excelente, pues continuamos, porque si no vamos a quedar obligados a recibir clases, aunque sea solo la C, el miércoles. Bueno, aquí hemos en esta diapositiva agotado lo que son los 4 momentos procesales de la prueba y luego las formas de valorar la prueba. Siguiente punto, plazos en el periodo probatorio dentro del juicio ordinario. Plazos en el periodo probatorio en el juicio ordinario. Respuesta, son 3 los plazos. Les voy a dar los nombres primero. El primer plazo se llama plazo ordinario de prueba. El primer plazo se llama plazo ordinario de prueba. Aclaración. No se llama así porque estemos en el juicio ordinario. Cuando miremos el sumario y estemos en el periodo probatorio, nos vamos a encontrar que ahí también hay un plazo ordinario de prueba, así se llama, tanto en el ordinario como en el oral, como en el sumario, etc. Hago esa aclaración.
Segundo plazo, plazo de ampliación de la prueba. Repito, segundo plazo, plazo de ampliación de la prueba. Tercer y último plazo, plazo extraordinario de prueba. Repito, plazo extraordinario de prueba. Y quisiera que aparte pongan premisa importante en relación a los plazos de la prueba. Premisa importante en relación a los plazos de la prueba. Que anoten. La prueba en materia civil no puede exceder de 120 días. Repito, la prueba en materia civil no puede exceder de 120 días. Siguiente paso. Démosle lectura a los artículos 123, 124 y 125 del Código Procesal Civil y descubramos esos tres plazos en el periodo probatorio en el juicio ordinario. Lleve la lectura conmigo. Bajamos entonces al artículo 123. Y si se dan cuenta, el epígrafe dice apertura a prueba, ¿verdad? Recuérdense que aquí, si quieren ustedes hagan una anotación, aquí es donde se da el segundo y tercer momento procesal de la prueba, ¿verdad? Que sería la proposición y el diligenciamiento. En cambio, el ofrecimiento se da en la presentación de la demanda o al contestar la demanda, ¿verdad? Ya sabemos que la valoración y la apreciación, se da en el momento de dictar sentencia. Pero encontramos ya fundamento de la apreciación de la prueba en el 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lleven la lectura conmigo. Dice, si hubiese hechos controvertidos, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que el derecho no se prueba, solo las cuestiones de hecho se prueban. Por eso es que inicia así el artículo. Si hubiera hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Póngale usted ya al margen plazo ordinario de prueba. Plazo ordinario de prueba en el juicio ordinario, ¿verdad? Es de 30 días. O sea, quiere decir que la prueba se va a diligenciar en el juicio ordinario en 30 días. Pasemos al párrafo del 123. Dice, este término podrá ampliarse a 10 días más. Subraya. Ahí hemos descubierto el plazo de ampliación de la prueba. Y hemos descubierto que son 10 días más, ¿verdad? Luego nos dice el mismo artículo los requisitos. Lo que siguen son los requisitos. Yo le pondría ahí a partir de más, donde dice cuándo, 1. Cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo, ¿verdad? Es decir, que el primer de la ley, el código, es que podrá darse una ampliación de la prueba siempre y cuando no sea culpa ni del actor ni del demandado. Yo sé que entonces me preguntará, ¿y culpa de quién? Del tribunal, ¿verdad? Del juez. Hay un atraso en ese juzgado y no hayan sido suficientes los 30 días, la ley da la posibilidad de que se puedan ampliar 10 días más, ¿verdad? Primer requisito,
que no sea culpa de las partes, ¿verdad? Que sea imputable al tribunal. Sigamos leyendo. Luego dice, la solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario. Paremos ahí. Nos da el segundo requisito, ¿verdad? Debe solicitarse 3 días antes de que venzan los 30 días, porque ese es el periodo ordinario. Quiere decir, ¿verdad?, que usted al día 25 dice, no, 30 días no van a ser suficientes, ¿verdad? El tribunal debe tener mucha carga, no es culpa mía ni de la otra parte, ¿verdad? Voy a solicitarle al juez 10 días más de ampliación de la prueba. Entonces, primero que no sea culpa de las partes y luego 3 días antes, ¿verdad? Si usted lo hace el día 25, está en tiempo, ¿verdad? 3 días antes, ¿verdad? Todavía lo podría hacer el día 26 o el día 27, ¿verdad? Porque es antes. 28, 29 y 30 ya no lo puede hacer. 3 días antes. Y el antes es el 27, ¿verdad? Entonces ahí estamos con el segundo requisito. Sigamos leyendo. Y se tramitará como incidente. ¿Verdad? Ahí está el tercer requisito. Te lo repito. Requisito, que no sea culpa de las partes. Segundo requisito, se debe pedir 3 días antes de que venzan los 30 días. Tercer requisito, su trámite es incidental. Ahora bien, como no hay trámite específico, no nos dice después, por ejemplo, un 123 bis que diga incidentes, ¿verdad? No hay un trámite incidental. ¿Qué nos dice la lógica? ¿Qué nos dice lo que hemos aprendido? Tenemos que aplicar supletoriamente el trámite de los incidentes que nosotros ya manejamos. Está regulado del 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Y ya vimos que hay 2 trámites, ¿verdad? Uno por cuestión de derecho y otro por cuestión de hecho, ¿verdad? Entonces, den cuenta cómo es que se estudia, cómo es que se analiza, cómo es que otras cosas que aprendí anteriormente las puedo concatenar y unir incluso para dar una respuesta, principalmente en un examen privado, con aquella estrategia de tratarse más, ¿verdad? Ahí podría usted encontrar un momento idóneo para explicar qué son los incidentes, el trámite por cuestión de derecho, el trámite por cuestión de hecho, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué hemos descubierto? El plazo ordinario y el plazo de ampliación de la prueba y sus requisitos. Descubramos ahora el plazo extraordinario. Leamos conjuntamente el artículo 124. Término extraordinario de prueba, dice el epígrafe, ¿verdad? Escuchen bien. Cuando en la demanda o en la contestación se hubiesen ofrecido pruebas que deban de recibirse fuera de la República, refieren legalmente al juez. Paremos ahí. ¿Qué hemos descubierto en el estudio? Nos está dando el momento procesal en que se debe solicitar el plazo extraordinario de prueba. ¿Para qué sirve ese plazo extraordinario de prueba? Cuando hay que diligenciar prueba fuera del territorio de Guatemala. Primero, momento procesal para el actor en su demanda, para el demandado al contestar la demanda. Ahí tiene que pedirse desde que se presenta la demanda, desde que se contesta la demanda, las partes ya deben de saber que necesitan un plazo extraordinario de prueba, ¿verdad? Ten en cuenta que no se pide ya cuando estamos en el periodo probatorio, la ampliación sí, la lógica, ¿verdad? Porque hasta que estemos en el periodo probatorio nos vamos a dar cuenta que los 30 días no van a ser suficientes.
Vamos a necesitar 10 días más y se lo vamos a solicitar al juez. Pero hasta que estamos en esa etapa. En cambio, el plazo extraordinario hay que ser visionarios. Podría ser el actor, aquí voy a necesitar prueba que se tiene que diligenciar en el extranjero. O puede ser el demandado, voy a solicitar en mi demanda, voy a solicitar en mi contestación de demanda un plazo extraordinario de prueba para diligenciar medios de prueba en el extranjero. Ese es el momento procesal. Si usted lo pide ya cuando está en el periodo probatorio, no al lugar, ¿verdad? Porque el código está siendo claro. Si quiere, volvemos a leer. Cuando en la demanda está claro, o en la contestación está claro, si hubieran ofrecido. ¿Cuál es el primer momento procesal de la prueba? El ofrecimiento, ¿verdad? Pruebas que se deben de diligenciar fuera del territorio de la República de Guatemala. O sea que para eso sirve el plazo extraordinario, para diligenciar prueba fuera del territorio guatemalteco. Ejemplo, imagínate, un testigo es bien importante, pero está hospitalizado en Miami, pensemos, ¿verdad? Lo puedo ofrecer como testigo, pero como sé que está en Miami, pues voy a necesitar un plazo extraordinario de prueba, se lo solicito al juez. El periodo probatorio, ese medio de prueba se va a diligenciar en el extranjero. ¿Cómo? A través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Escuchen. Ahí tenemos que apoyarnos en el 113 y 114 de la Ley del Organismo Judicial, que nos habla de los despachos, exhortos, suplicatorios, perdón, voy a corregir, despachos, exhortos, suplicatorios, o también se les conoce como cartas rogativas. Las cartas rogativas se hacen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la otra clase me preguntaba alumno licenciado, ¿y ahí también hay que cumplir los pases de ley? Sí. Todos los documentos provenientes del extranjero tienen que cumplir con los pases de ley. Y lo que vaya de Guatemala a otros países también nos exigen que cumplan los pases de ley. No voy a entrar al tema de los pases de ley porque ese es tema que a ustedes, si no se los han explicado, se los van a explicar en derecho notarial. Yo me enfoco más en el tema procesal. Ese es un tema de derecho notarial, cómo es que se deben de traer documentos del extranjero cumpliendo los pases de ley, ¿verdad? Igual cuando nosotros los enviamos allá. Entonces, ese testigo que está en Miami, pues el juez va a diligenciar una carta rogatoria al ministro de Relaciones Exteriores, la persona, comisionar, por eso el 113 y 114 en la ley del organismo judicial, el epígrafe dice comisiones. ¿Cuáles son las comisiones? Los despachos, los exhortos y los suplicatorios y o cartas rogatorias. Entonces, cuando el juez ve que hay que diligenciar un medio de prueba en el extranjero y le pidieron el plazo extraordinario, él discrecionalmente, escuche, va a decidir cuántos días va a dar para que se pueda diligenciar ese medio de prueba. En el plazo extraordinario de prueba, ponga que es discrecional. Porque yo he visto libros, he escuchado catedráticos, abogados que dicen, escuchen, el plazo extraordinario de la prueba son 120 días. Mentira. Si usted lo grabó así, se lo enseñaron así, bórrelo. Lo que la ley dice es que la prueba no puede exceder de 120 días. ¿Qué tenemos que hacer? Si se usaron 30 más 10, suma 40. Se lo restamos a 120. Quedan 80. Pero tampoco son 80 el plazo. El juez tiene 80.
Pero de esos 80, él va a decidir si da 10, si da 20, si da 30, si da 40 o da los 80. Es discrecional. La respuesta es discrecional. La premisa es que la prueba no puede exceder de 120 días. Y lo vamos a entender siguiendo con la lectura de este artículo y el subsiguiente artículo. Continuamos. Voy a retomar. Cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deban de recibirse fuera de la República de Guatemala, ¿no?, y procedieran legalmente, el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, ¿no?, fijará un término improrrogable suficiente, subrayen, ¿no?, porque ahí está lo discrecional, según los casos y circunstancias, que no podrá exceder de 120 días. Eso es lo que confunde. La mayoría interpreta erróneamente que son 120 días el plazo extraordinario de prueba. Mentira. Así que si alguien en el examen final me pone que son 120 días el plazo extraordinario, malo, ¿verdad? Porque veo algún esquema en Google, en alguna plataforma o algún texto, ¿verdad? Y está claro, y lo vamos a entender leyendo el 125, ¿verdad? Escuche, curso de los términos, dice cómo es que debemos de entender, ¿verdad? Eso quiere decir curso de los términos. El término extraordinario principiará a correr juntamente con el ordinario. Eso quiere decir 30 más 10 igual 40. A 120 le quito 40, me quedan 80. Eso es lo que quiere decir la suma del 124 y 125. El que dice que son 120 días no leyó el 125. Imagínense que no hubo necesidad de ampliar la prueba, los 30 días alcanzaron. Entonces le resto a 120, 30. ¿Cuántos me quedan? 90. Entonces el plazo extraordinario tampoco son 80, tampoco son 90, tampoco menos, ¿verdad? Son 120. A ver, como dice Pepito, ¿verdad? Depende, maestra, ¿verdad? El juez va a calcular en lo que voy a diligenciar al Ministerio de Relaciones, sacan toda la documentación, se cumple con los pases de ley, 10 días. Pensemos que 10 días van a permanecer allá en Miami, 20 días. Hacemos 10 días más en regreso, 30 días. En lo que voy a dar 40 días. O discrecionalmente, en un libre albedrío, podría decir doy los 80. Y si tiene los 90, podrá decir doy los 90. Entonces, la respuesta es que el plazo extraordinario de prueba es discrecional. La premisa es que en materia civil la prueba no debe de exceder de 120 días. Dejo abierta la discusión por si hay preguntas o algo no se entendió. Licenciado, disculpe, yo sí tengo una duda, perdone usted mi ignorancia, pero me surge la duda con respecto del periodo de prueba. Es que en laboral, como vamos un poquito más adelantados, por ejemplo, en el caso de laboral, en la primera audiencia de una vez se ve las pruebas, digamos, las partes tienen que presentar de una vez sus medios de prueba y se diligencia si es posible ahí mismo, y si en caso no se logra diligenciar ahí, pues entonces hay una segunda audiencia y así. Yo entiendo acá que después de que se responde la demanda, ¿verdad? Entonces, digamos, el juez tendría que dar una fecha y hora para la primera audiencia. Y en esa primera audiencia... Solo le interrumpo, perdón. El juicio ordinario no se desarrolla en audiencia. Los únicos juicios que se desarrollan en audiencia son los juicios orales. Cuando miremos en octavo semestre el juicio oral civil, vamos a ver las distintas audiencias. El juicio ordinario laboral es una copia del juicio oral civil.
y el juicio ordinario laboral sí se desarrolla en audiencias. Entonces, el proceso ordinario civil primero es escrito y es en etapas, en plazos. Entonces, aquí no va a señalar en los 30 días del juez, primera audiencia, porque no es un juicio oral, ¿verdad? Es un juicio escrito. Y le digo, me anticipo, el juicio oral es una copia del juicio oral civil. Por eso yo digo que quien maneja procesal civil maneja todo. Lamentablemente el juicio oral está en 8º semestre, ¿verdad? Si usted hubiese visto el juicio oral en materia civil, pues se le facilitaría, como no tiene idea, el juicio ordinario laboral, que el 321, creo, del Código de Trabajo, dice que es oral. El juicio ordinario, así se llama, juicio ordinario laboral. Yo siempre dije, el 321 dice que es oral. Y por ser oral, tiene que desarrollarse en audiencias. Aquí todo es por escrito, en etapas y plazos, ¿verdad? No hay audiencias. ¿Estamos? Ok, correcto. Pues esa era mi confusión. Entonces, en ese sentido, esos 30 días, durante esos 30 días, ¿se tendrían que hacer las diligencias? Todo. El juez es el que va a indicar cuando usted haga la proposición, ¿vale? Los medios de prueba, se va a diligenciar en esos 30 días. Y en el caso que hubieran testigos y en ese caso de tomarle los va a citar tal día en base a un interrogatorio que va en el memorial de la proposición de la prueba testimonial. Ah, ya, correcto. Y entonces todas esas diligencias se tienen los 30 días para poderlas realizar. Así es. Ya le entendí. Si usted observa que no van a alcanzar y falta un testigo, por ponerle un ejemplo, usted pide una ampliación, y no es culpa suya, el tribunal está atrasado en su judicatura. ¿Estamos? Ah, ya. Sí, es que yo tengo el diagrama, como usted bien dice, yo tengo el diagrama, veo los plazos, los tiempos y todo, pero no tengo claro cómo es que se va a desarrollar. El proceso ordinario civil es por escrito. Sí, pues. El juicio ordinario laboral, el 321, así me lo aprendí yo, dice que es oral, porque hay quienes le llaman juicio oral laboral y así no se llama juicio ordinario laboral. El 321 nos dice que del Código de Trabajo que es oral, ¿verdad? Y se debe desarrollar en audiencias. ¿Estamos? Muchas gracias, muy amable. Ay. Ok, eso, ¿verdad? Desen cuenta, no hay laboral, pero aún me recuerdo cuando yo estudié mi privado, ¿verdad? Lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad? Bueno, pero continuemos. Yo creo que ya hemos agotado esos 3 plazos. Presumo que están claros. No sé si alguien tiene alguna duda más. Si no, pasamos a lo siguiente. Licenciado, perdone. Marina. Sí, es que fíjese que no sé si no le entendí bien. Entonces, supóngase que usted que viniera en el parcial, ¿cuál es el plazo extraordinario de la prueba? Nosotros tendríamos que responder que es discrecional. Esa es la respuesta correcta. Y la explica, ¿verdad? Depende del licenciado, ¿verdad? Porque si se usaron los 30 días más los 10, ¿verdad? Quedan 80, pero de esos 80 el juez puede dar 10, 15, 20, los que quiera, o puede dar los 80. Esa sería la respuesta. Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. Fatal, ¿verdad? Que respondiera 120 días, ¿verdad? Mal, ¿verdad? Quiere decir que no entendió, no le dio el 124 ni el 125, ¿verdad? La prueba no puede exceder de 120 días. 30 ordinario de prueba, 10 de ampliación, extraordinario, discrecional. Si se usaron 40, al juez le quedan 80. Si se usaron 30, al juez le quedan 90. Discrecionalmente, él va a indicar cuántos días da. ¿Quedó más claro? Sí, licenciado, gracias. Excelente. Bueno. Perdón, licenciado. Solo una consulta. Había una damita antes, disculpen, al caballero Freddy, ¿verdad? Pero démosle la oportunidad por ser caballero a la damita. ¿Sí?
Qué pena, Freddy, disculpa. Sí, es que veo que dice en el artículo 124 que cuando en la demanda o en la contestación, o sea... Ese es el momento para pedirlo. Correcto. Entonces, en ese momento todavía no se han dado los 30 días y no se sabe si en esos 30 días hay necesidad de esos 10 extra para ampliar. Sí, pero el 124 no nos habla de los 10 días. Sí. Está hablando de la prueba del extranjero. Correcto. Los 10 días usted los va a descubrir ya en el periodo probatorio, ¿verdad? Hasta ahí. No. Entonces, si ya vamos por el día 25, por decirle, falta un testigo, aquí necesitamos 10 días más, se los voy a solicitar al juez. Pero hasta ahí se va a dar cuenta. En cambio, la prueba del extranjero, usted ya tiene que saber que va a diligenciar un medio de prueba del extranjero. Por eso es que la ley dice en la demanda o en la contestación. En cambio, los 10 días es hasta que usted está en el periodo probatorio. Ahí se va a dar cuenta de que no van a alcanzar los 30 días. Sí, ¿Sí? lo que... Dígame, Evelyn. Sí, yo entiendo esa parte, licenciado. Mi duda no es esa. Mi duda es de que como la persona que está poniendo en la demanda está haciendo la proposición de la prueba, entonces desde ese momento... No, en la demanda se hace el ofrecimiento. El ofrecimiento de prueba. Sí. Entonces, como en ese momento lo está ofreciendo y sabe que viene desde el extranjero, entonces todavía, bueno, pues mi lógica es desde que como está desde el inicio, entonces como viene del extranjero, entonces el juez tendría que hacer el cálculo de cuánto tiempo le llevaría para que pueda recibir esa prueba. El juez va a hacer el cálculo hasta en el periodo probatorio. Lo único que usted tiene que pedir como parte actora o parte demandada es un plazo extraordinario. Usted no le va a decir los días. Usted le va a decir, como hay que diligenciar un medio de prueba del extranjero, le solicito que cuando estemos ya en el periodo probatorio se otorgue un plazo extraordinario de prueba. Ok. Sea en la demanda o en la contestación. Va, está bien. Gracias, licenciado. Ahora escúcheme, pues, para que todos entiendan. En cambio, los 10 días no le puede decir usted en la demanda. Miren, este juicio yo vaticino que no va a alcanzar los 30 días, de una vez le pido, o al contestar la demanda. No, eso es hasta en el periodo probatorio, ¿verdad? ¿Cuándo? Faltando 3 días de que venzan los 30 días. Así lo dice la ley. En cambio, en el plazo extraordinario es en la demanda o en la contestación. Usted no le va a decir los días, usted le va a pedir un plazo extraordinario cuando estén en el periodo de prueba, porque hay que diligenciar un submedio de prueba en el extranjero. ¿Estamos? Evelyn. Sí, licenciado, es que eso era lo que yo le estaba preguntando. Yo lo que le estaba diciendo es que precisamente como la persona todavía no puede prever cuánto tiempo le puede llevar y como el momento oportuno es desde que pone digamos, que presenta su demanda o la contestación de la demanda, entonces desde ese momento tiene que hacerlo y entonces quiere decir que como él todavía no sabe cuánto tiempo va a ser y lo que se va a tener que pedir de prórroga, entonces siempre se tendrían que cumplir los 30 días y si ese tiempo no alcanza, entonces él le tendría que recordar al juez, como todo es por petición, de que él en su demanda o en su contestación hizo la salvedad de que tenía prueba del extranjero. Esa era la pregunta. Claro, y ahí el juez discrecionalmente va a indicar cuántos días concede para diligenciar ese medio de prueba en el extranjero. ¿Vamos? Está bien, gracias. Excelente. Entonces, pasemos a lo siguiente. No, perdón, estaba el compañerito ahí, le cedió el espacio a la dama. Dígame. Muchísimas gracias, Dick. Bueno, entonces... Freddy, sí, perdón. Sí, no tengo que decir, muchas gracias por el ofrecimiento de la pregunta. Entonces sería en el artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107, el término, la contestación de la demanda. Yo un ejemplo, en mi contestación doy los 30 días del ofrecimiento de prueba. Al momento, un ejemplo de no corresponder esos 30 días antes de que termine, 3 días antes,
del término del plazo, yo le hago saber al juez que me dé 10 días más de ampliación dentro del territorio. Un ejemplo, se accidentó dicho pues testigo o algo así. ¿Así es? No, no es que la ley dice que no sea culpa de las partes. Quiere decir que el juez es el que se atrasó y no le alcanzaron los 30 días. Pero le aclaro por parte, ¿verdad? El periodo probatorio de los 30 días es por ley, ¿verdad? Es parte del trámite. Cuando usted ya está en el periodo probatorio, ¿verdad? Usted ve que ya va por el día 25 o 26 y, por ejemplo, falta una declaración de parte y no se ha escuchado a la otra parte. Usted dice, esto no va a alcanzar, ¿verdad? Y no es culpa suya, es culpa del tribunal. Entonces, ahí hace usted su memorial y le pide al juez que le dé 10 días de ampliación porque hace falta diligenciar una declaración de parte o un testigo. ¿Estamos? Sí. Y antes de eso, de una vez en la contestación, si es del extranjero, por lógica que yo ya sé el trámite, un ejemplo, ya le pongo que es fuera de la República y que me pueda acceder, valga la redundancia, los días que el juez delegue. Como le tengo que decir yo, es una parte de mis peticiones, Freddy. Yo le tengo que decir, como ofrecí un medio de prueba que se tiene que diligenciar en el extranjero, le solicito, ¿verdad? Cumpliendo con el artículo 124, que este es el momento procesal, que cuando estemos en el periodo probatorio se conceda un plazo extraordinario de prueba para diligenciar este medio de prueba. ¿Estamos? Ya, muchísimas gracias. Sí, en el otro, pues, hago otro memorial. Muchísimas gracias. Era la duda. Excelente, pues, excelente. Entonces, Perdone, Marina, ¿sí? solo para los compañeros, perdón por ser algo metiche, pero para que tal vez podamos entender un poquito más acerca de los plazos. Aquí estaba viendo yo en el libro que en la página 318 a la 321 está también explicado eso que usted nos está dando ahorita. Sí, fue parte de lo que se quedó en la comprobación de lectura, ¿verdad? Entonces, yo me encontré en una oportunidad, no sé si ya se lo dije a un compañero que me tengo todos sus libros. Qué bueno, le digo, yo tengo, bendito sea Dios, 11 libros escritos. Y le pregunté, ¿y ya los leyó? No, no los he leído. Le dije, entonces, ¿para qué los compró, verdad? Entonces, si usted hizo la inversión de comprar mi texto o cualquier otro texto, pues léalo, ¿verdad? Refuerce todos estos temas. Porque como lo explicaba, en clase solo damos pinceladas, solo son píldoras. No alcanza el tiempo para profundizar en temas que son tan importantes. Pero gracias por el aporte, compañero. Pasemos, porque ya nos consumió el tiempo, a lo último. Como ya se dieron cuenta, pues yo relaciono, ¿verdad?, el proceso con el tren. Les hablé de la metamorfosis para entender la reconvención. Pues a esta última etapa del juicio ordinario, que son 3, ¿verdad?, la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia, yo le llamo triple 15. Acuérdense que hay un fertilizante que se llama triple 15. Pues les dará risa, ¿verdad? Pero a mí así se me facilitan las cosas relacionando. Y le llamo triple 15 porque lo que sigue es la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia. Y nos vamos a dar cuenta que son 15 días para la vista, 15 días para el auto para mejor fallar y 15 días para la sentencia, ¿verdad? De esa manera de facilitar el aprendizaje, pues yo le llamé triple 15, ¿verdad? Se me quedó que son 15 días para la vista, 15 días para el auto para mejor fallar y 15 días para la sentencia. Lógicamente, en un privado no le voy a decir, mire, lo que sigue ahora en el juicio ordinario es el triple 15. Tal, ¿verdad? Eso es para que se entienda. Tampoco le voy a decir, mire, el proceso es como el tren, ¿verdad? Solo para que usted lo entienda. Tampoco voy a decir, mire, la reconvención es una metamorfosis procesal.
para que usted lo entienda qué es lo que pasó, ¿verdad? Ahora entendámoslo técnicamente. La vista la tenemos regulada en el artículo 196. Dice, concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial. Si nos damos cuenta, no hay plazo. Entonces tenemos que ir a la ley del organismo judicial, al 142, y ahí vamos a descubrir o aplicar supletoriamente los 15 días que regula ahí para la vista. Entonces yo le sugiero que ponga usted ahí ver 142 de la ley del organismo judicial, 15 días para la vista. Pasemos al artículo 197. Dice los jueces y tribunales antes de pronunciar su fallo, el epígrafe dice auto para mejor fallar. Podrán acordar para mejor proveer. Eso quiere decir para que su sentencia sea justa y ecuánime. Mejor proveer. Que se traiga a la vista cualquier documento. Numeral 2, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo. Número 3, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Luego dice, estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Subrayen, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí sí hay un plazo específico. No tenemos que ir a la ley del organismo judicial. Si nos vamos al 198, encontramos la sentencia. Ya sabemos que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Dice, efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley del organismo judicial. Tampoco hay plazo específico. Entonces, yo le sugiero ponga ver 142 de la ley del organismo judicial y aplicamos supletoriamente los 15 días que están ahí. Si se dan cuenta, es congruente con lo que yo decidí llamarle triple 15, ¿verdad? 15 para la vista, 15 para el auto para mejor fallar, 15 para la sentencia. Solo tengo que manejar que la vista y la sentencia, supletoriamente la ley del organismo judicial, artículo 142, que nos habla de los 15 días. Y el auto para mejor fallar, que está en el 197, sí tiene plazo específico. Ahora bien, ¿qué es la vista? Es una audiencia. Para Evelyn, ¿verdad? Esta es la única oportunidad en que se señala una audiencia en un proceso escrito en el juicio ordinario. Pero también se puede evacuar por escrito. Solo va a hacerse una audiencia oral si alguna de las partes pidiera que la vista sea pública. De no pedirse que la vista sea pública, se evacuará también por escrito. Y luego el auto para mejor fallar, como su nombre lo dice, el juez podrá practicar cualquier diligencia para que su sentencia sea justa y ecuánime. Es una resolución discrecional. Si quiere el juez lo dicta, si no quiere no lo dicta. Y luego la sentencia, que ya vimos que es la única forma normal, es una resolución, ¿verdad? La única forma normal de ponerle fin a un proceso. ¿Cuándo? Cuando se han cumplido todas las etapas: demanda, emplazamiento, excepciones, actitudes, periodo probatorio, vista, auto para mejor fallar, sentencia. Cuando sucede eso en un juicio ordinario, la única forma normal de ponerle fin a ese proceso se llama sentencia. Porque nosotros ya sabemos que hay formas anormales de ponerle fin al proceso. No sé si en estas tres últimas figuras hay dudas.
el que cae otorga. Entonces, compañeros, no me resta más que agradecerles que hayan confiado en mi persona. Esta es nuestra última clase. Si Dios permite, el jueves 20 sería nuestro examen final a las 8 de la noche. El miércoles no tendríamos clases, se los dejo para que ustedes estudien. Y también, si Dios quiere, Dios nos da vida y usted se asigna en la C. Y pues a mí también me da vida y puedo estar como docente, pues nos miraremos en octavo semestre en Procesal Civil 2. En 2 secciones con casi 500 alumnos, bendito sea Dios, no hubo problemas, no hubo incidencias, solo con una damita, ¿verdad? En una comprobación de lectura, no sé si es de la D o la C, pero una incidencia en 500 alumnos, yo considero que es nada. Espero no haberles defraudado y haber cumplido mi intención, como se los dije el primer día de clases, que mi mayor intención era que usted aprendiera. Ganar el curso, pues yo creo que ya va a entrar usted a su examen final con muy buena zona, quizás hasta con la clase ya ganada. No se confíe en el examen final, porque aunque usted no lo crea, en un privado también ven nuestro promedio y eso incide también en nuestro resultado en un privado. Entonces, el mayor esfuerzo y demuestre usted mismo o usted misma que sí aprendió, que pues valió la pena asignarse en la C, como lo